Muy buenas noches a todos los amigos y a todos los hermanos que hoy nos acompañan una vez más en esta emisión de su programa De Frente a la Biblia. Hoy estamos en la emisión número 31 del programa y pues estamos muy contentos de haber podido llegar hasta esta fecha, hasta esta emisión, deseando que todos ustedes estén en perfecto estado de salud y que estén bendecidos ahí en sus casas, en los lugares en los que están. Hoy, antes de iniciar la transmisión como tal del programa, a responder preguntas y esto, me gustaría que todos ustedes que están llegando a la sintonía, que están ahorita con nosotros, nos dejen un comentario. Hagan un comentario justo ahora, aquí abajo, si me escuchas bien, si tienes una excelente recepción de sonido. Y etiqueta a un amigo, una persona a la que tú quieras compartirle, con quien tú quieras darle la oportunidad a esta persona de que pueda escuchar las respuestas que estamos dando aquí en De Frente a la Biblia. Solamente etiqueta, lo coloca ahí el nombre de él en el comentario para que venga de una vez al grupo. Como el grupo es privado, no se puede compartir en el perfil de nadie, pero sí puedes etiquetar a un amigo o a una persona para que pueda venir. Invítalo al grupo para que pueda participar. Recuerda que tenemos un grupo, un canal más bien de YouTube, en donde tenemos los videos de las transmisiones de todos los sábados editados, en donde los vas a poder ver pregunta por pregunta, sin necesidad de ver toda la hora completa del video, sino solamente la pregunta que quieras conocer su respuesta. A los que lleguen después de que el programa se termine, igual como siempre, puedes escribir tus preguntas, puedes compartir, puedes comentar, puedes debatir, puedes dar tu opinión, así sea distinta a la que yo estoy dando. Puedes escribirla para poder tener más interacción, y si tienes alguna duda adicional, alguna pregunta que no se haya contestado, puedes formularla para poderla responder durante la transmisión en vivo o el próximo programa el sábado que viene. Hoy estamos en el programa número 31 en De Frente a la Biblia. Amigo y hermano Norberto Díaz Granados, teólogo con más de 20 años de experiencia en la enseñanza de la Escritura, en exégesis bíblica y catedrático en el campus universitario de la Sociedad Bíblica Iberoamericana en Barcelona. Damos gracias a Dios por esta oportunidad especial que tenemos hoy, y un saludo especial a todos los amigos que hoy nos están sintonizando. Bueno, hoy hemos cambiado un poco el set, nos cambiamos de lugar hoy para poder hacer el programa de una manera distinta, desde otro lugar del set de aquí de emisión, aquí en mi casa, pero creo que va a ser un tiempo especial esta noche poder compartir con todos ustedes. Si tienes alguna inquietud, alguna pregunta, te invito a que la escribas, a que la hagas de una vez para poder comenzar a responder. Hay una pregunta que sí quedó, nos las envió una hermana Virginia esta tarde. La voy a buscar aquí en mi bandeja de entrada. Hermana Virginia esta tarde nos escribió la siguiente pregunta. Dice: bendiciones, un saludo para toda la familia. Tengo una pregunta. Nuestra hermana Virginia Banquet desde Malambo, en el Atlántico, nos pregunta lo siguiente: ¿qué quiere decir el Señor con la abominación desoladora en Mateo capítulo 24 verso 15, y que también aparece en Daniel capítulo 9 verso 27? Voy a repetir la pregunta que nos hace la hermana Virginia. Dice: ¿qué quiere decir el Señor con la abominación desoladora de Mateo capítulo 24 verso 15 y también Daniel capítulo 9 verso 27? Muchas gracias, hermana Virginia, por tu pregunta interesante, y vamos a comenzar a responder de una vez. Vamos comenzando con la Biblia. Vamos a leer qué dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 24, versículo 15. Que nos acompaña, como siempre, mi hija Karina, que está en la lectura de la palabra y verificando que todo esté saliendo bien en la transmisión con las cámaras. Y pues es quien me colabora, me ayuda para la lectura de la Escritura. ¿Qué dice Mateo capítulo 24, verso 15, por favor? Dice: por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes.
Continúa. Continúa, por favor. El de la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo no regrese a tomar su capa. Continúa. Mas hay de las que estén encinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad por tanto para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ok. Vamos a leer ahora, por favor, Daniel, capítulo 9. 27. Daniel, capítulo 9, verso 27. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok. Esta figura que aparece, bueno, para comenzar a responder a mi hermana Virginia, esta figura que aparece descrita en Daniel, capítulo 9, versículo 27, en el Viejo Pacto, tiene una correspondencia con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, del 15 en adelante, en donde el Señor Jesús pues vuelve a mencionar este personaje, la abominación desoladora. Hay un hecho histórico que sucedió alrededor del año 164 a.C., en el que un monarca llamado Antíoco Epifanes invadió e hizo estragos en Jerusalén y no hizo pacto con Israel. Hay quienes creen que la abominación desoladora de Daniel fue cumplida casi 200 años antes de que Cristo naciera, porque este personaje invadió, destruyó y no hizo un pacto. Bueno, la única diferencia es que este Antíoco no hizo ningún pacto con Jerusalén. Este detalle es lo único que demuestra históricamente de que la abominación desoladora de la que habla Daniel no se cumplió en ese año antes de Cristo, en los 167 años antes de Cristo. Luego nace Jesús. Digo esto para sacarlo del panorama, ese acontecimiento histórico. Luego nace Jesús y en su último año de ministerio Jesús anuncia la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice y describe los acontecimientos que van a suceder durante el tiempo de la manifestación de la abominación desoladora. Algo abominable es algo horrible, algo indescriptible, algo que no tiene y no quiere ser mencionado y nadie quiere mencionar. Y viene con desolación, por eso es desoladora, porque viene para destruir, viene para arrebatar, para dañar. Y entonces este personaje que la Biblia de manera misteriosa enmarca con este alias de abominación desoladora, según la descripción de Daniel, que se repite nuevamente en las palabras de Jesús. Jesús está citando a Daniel, de hecho, Jesús cita a Daniel y repite la profecía exactamente con las mismas palabras, lo cual indica una vez más que la abominación desoladora no sucedió en el año 167 a.C., sino que tiene un hecho, un evento va a suceder en el futuro a partir del año 33 en el que Jesús está hablando estas palabras en Mateo capítulo 24. Entonces Jesús habla de la abominación desoladora, Daniel habla de la abominación desoladora, y por las descripciones de los eventos que acompañan la manifestación de esta abominación desoladora, entendemos que la abominación desoladora se tiene que manifestar para los tiempos del fin, y que esa manifestación será con desolación, será con destrucción, será con quebrantamiento de Israel, pero también de las naciones, según lo que está escrito en la Biblia. Estas
para no dar más vueltas, la abominación desoladora es el alias o es un alias con el que la Biblia denota al anticristo. Entonces el anticristo, su manifestación y su ministerio es lo que la Biblia le denomina con este alias de abominación desoladora. ¿Cuándo va a suceder? Pues ya lo dije, cuando el anticristo se manifieste. Pronto, Jesús lo anunció, Daniel lo anunció y estamos por ver el principio de dolores que darán paso luego a la manifestación inminente del anticristo. El anticristo es la abominación desoladora, quien, según la profecía de Daniel y la profecía ratificada de Jesús, se sentará con Israel y firmará un pacto de paz con esta nación. Todos sabemos que históricamente Israel ha sido un país de guerra, una nación de guerra. Conquistó la tierra de Canaán por guerra. De hecho fue una conquista, fue una invasión. Ellos invadieron esa tierra por orden de Dios y conquistaron los territorios, conquistaron los pueblos y se adueñaron de la tierra de Canaán. Y a lo largo de la historia ha tenido guerras hasta el sol de hoy, principalmente con el pueblo ismaelita, que son el pueblo árabe. Han tenido una lucha a muerte y sin tregua. Esta lucha se recrudeció a mediados del siglo pasado, cuando Israel es reconocida como nación, después del Holocausto, es reconocida como nación y entonces ocupa el estado actual de Israel. Ahí sigue la guerra que ha estado por más de 4000 años en esa tierra, y entonces los palestinos, que son sus hermanos árabes, hijos de Ismael, hijo de Abraham, están en un pleito constante con Israel por esa tierra, por el templo, por los lugares santos, porque ambas religiones, la judía y la musulmana, tienen los mismos lugares santos, tienen las mismas referencias sagradas y tienen el mismo padre, que es Abraham. Entonces cada una reclama para sí el derecho de estar en ese lugar, de estar en esa tierra, como herencia de su padre Abraham. Y entonces esta guerra, pues todos los días parece que se va a acabar y todos los días recrudece. Y no ha habido una persona, un presidente o una organización a nivel histórico que sea capaz de poner fin a la guerra del Medio Oriente entre judíos y palestinos. No ha existido y esa guerra sigue hasta el sol de hoy. Pero resulta que cuando el anticristo se manifieste, la abominación desoladora será capaz, este varón que se va a manifestar, será capaz de sentar a Israel y a Palestina en la misma mesa. Y no solo eso, sino que será capaz de unificarlos en paz, con una firma de un acuerdo, de un tratado de paz, de cese al fuego bilateral, y se proclamará la paz en Israel y Palestina. La Biblia no habla acerca de cuáles serán las condiciones del pacto, solamente que se hará paz en esa tierra. Cuando eso suceda, entonces la abominación desoladora se apoderará de Israel, se apoderará del pueblo y de todas las naciones de la tierra, y entonces vendrá finalmente lo que está determinado sobre el desolador, esto es sobre el anticristo. Entonces, hermana Virginia, para concluir la respuesta a tu pregunta, ¿a qué se refiere Dios cuando habla en Daniel 9:27 y en Mateo 24:15 de la tal abominación desoladora? Pues la respuesta es al anticristo, a este personaje es que la Biblia se refiere en estos dos pasajes que acabamos de leer. Bueno, si tienes alguna inquietud adicional, a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven, si tienes alguna inquietud adicional de lo que estamos hablando, de lo que estamos compartiendo en esta noche, te invito para que escribas, te invito para que dejes tu comentario, te invito para que nos digas si está claro, si te quedó algo confuso, o si tienes alguna pregunta adicional para poderla contestar, para poderla responder. Mientras tanto, mientras que escribes tu pregunta, mientras que la formulas, Alex Pérez dice buenas noches, apóstol, Dios la bendiga. Sandra Blanco también está en sintonía, Miguel García también. Tenemos a Wilman Cera Hernández, un saludo especial para mi hermano Wilman y para Florelia Céspedes.
que aparecen conectados y aparecen ahorita, voy a mirar acá, y aparecen ahorita haciendo sus preguntas también. Está Will Mancera, Miguel García, Sandra Blanco, Alex Pérez, Florelia Céspedes. Son las personas que hoy están con nosotros conectados y que han podido escribir alguna cosa. Bueno, viene aquí una pregunta de nuestro hermano Will Mancera. Dice: saludos, Hechos capítulo 13, versos 9 al 11. Narra un milagro por mano de Pablo. Llama la atención que no termina la oración en el nombre de Jesús, y así en otros casos. ¿Por qué? Vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 13, versos 9 al 11. ¿Qué dice, por favor? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él la niebla y oscuridad, y andando alrededor buscaba lazarillos. Bueno, la pregunta de mi hermano Wilman es: ¿por qué Pablo hace este milagro y no lo hace en el nombre de Jesús? Esta es la pregunta. Ok. Gracias, hermano Wilman, por tu pregunta, muy interesante, y va a servir para poder aclarar algunas cosas que hay que conocer de la Escritura y del ministerio apostólico. Lo primero que hay que conocer es que el apóstol Pablo en este momento no hace un milagro a manera de una sanidad o de una persona que necesitara alguna restauración, las cuales deben hacerse en la oración en el nombre de Jesús. No es una petición, como para explicarlo mejor. Pablo no le está pidiendo a Dios que obre en esta persona a favor para pedírselo en el nombre de Jesús. La razón por la que el Señor le dice a sus discípulos: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo hará, es una petición. Pedir es lo que necesita, o en la acción de gracias, cuando uno le pide a Dios algo, es donde uno necesita hacerlo en el nombre de Jesús. O cuando va a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Por ese lado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo no está haciendo un milagro. Pablo no está pidiendo a Dios que haga algo para esta persona. Pablo está profetizando. Pablo está dando una palabra profética de juicio, y las palabras proféticas no necesitan el sello o digamos esta terminación en el nombre de Jesús, no es necesaria. ¿Por qué? Porque en el momento que el instrumento de Dios da un mensaje profético, el mensaje profético en sí ya viene con el respaldo del mismo Señor. Y la señal de que Dios lo está respaldando no es que diga en el nombre de Jesús, sino que la señal se cumpla. Entonces, por eso cuando el Señor dice que cuando alguien profetice tiene que verse que se cumple, y si se cumple, entonces teme al profeta. Pero la mayoría de las personas que profetizan, pues cuando no lo hacen en la guía del Señor, pues nada pasa, no sucede nada. En este caso, reitero, hermano Wilman, el apóstol Pablo no está pidiéndole a Dios nada. Él está profetizando y lanzando una palabra de juicio sobre esta persona. Le está diciendo que va a quedar en tinieblas, que va a quedar ciego, y efectivamente así sucede. Si tienes las otras citas en las que mencionas que Pablo hizo milagros y no los hizo en el nombre de Jesús, hermano Wilman, estamos de frente a la Biblia, por favor escríbelas para leerlas y poderlas verificar y poder saber a cuáles milagros te refieres cuando dices que Pablo no lo hizo o no los hizo en el nombre de Jesús. Pero en este caso, el que acabamos de leer particularmente, no es un milagro, no es una petición, sino una palabra profética de juicio, y por lo tanto no necesita ir en el nombre de Jesús. Bueno, gloria a Dios. Vamos a mirar qué más hay. Vamos a mirar si hay alguna pregunta
adicional. Hermana Sandra Blanco pregunta, aquí en el mensaje dice, una pregunta, pastor. Antes de Cristo, ¿quiénes eran los pastores? Si a lo que se refiere Dios en los libros de los profetas, si esta gracia se derramó después de que Cristo resucitó. Ok. Voy a repetir la pregunta. Una pregunta, pastor. Antes de Cristo, ¿quiénes eran los pastores a los que se refiere Dios en los libros de los profetas? Si esta gracia se derramó después de que Cristo resucitó. Ok, muchas gracias, hermana Sandra, por tu pregunta. Muy interesante también, muy buena tu pregunta, muy necesaria también para responder. Bueno, la situación es la siguiente. El pastor a nivel bíblico siempre ha existido. Desde el principio Abel era pastor, Adán era pastor, Abel era pastor y Moisés era pastor y todos los demás eran pastores. David, el rey David era pastor. Y en eso, pero eran pastores de ovejas, sí, pero el pastor, en estos casos, los que pastoreaban las ovejas eran escogidos desde el rebaño natural, en donde Dios los preparaba y los enseñaba para que guiaran a su pueblo Israel. En esos términos, el pastor en el viejo pacto era un guía escogido por Dios para ser lumbrera en el camino del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre tuvo pastores. Toda la historia Israel tuvo pastores. El primer pastor, digamos formalmente hablando, el primer pastor fue Moisés, que fue el encargado de pastorear a todo el rebaño de Israel durante 40 años en el desierto. Luego el pastor encargado después de Moisés fue Josué. Recordemos que todo el pueblo le dice, te seguiremos a ti, eso hay que subrayarlo, te seguiremos a ti como seguimos a Moisés, te obedeceremos a ti como obedecimos a Moisés. Y eso es una característica propia de un rebaño, porque la oveja oye la voz del pastor y lo sigue. Entonces Israel siempre reconoció en sus líderes, Israel siempre reconoció en sus caudillos a los pastores. Más allá de la parte militar, donde eran pastoreados por los caudillos, más allá estaba el sacerdocio levítico, en donde era el sumo sacerdote de Leví quien pastoreaba a las tribus de Israel, y era también eran los profetas que Dios levantaba, los que se encargaban también de guiar a la nación a través de la revelación y de la palabra del Señor. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el pastoreo de Israel no era exclusivo de una persona. Tenían pastores en el sacerdocio, pastores a nivel militar y tenían pastores a nivel espiritual desde la perspectiva profética. Entonces los pastores de Israel, que eran todos grupo de personas capacitadas por Dios, eran todos en conjunto los encargados de pastorear a Israel. El pastorado nunca estuvo sobre una sola persona, siempre estuvo encomendado en las manos de un grupo. Por eso, cuando en el libro de Samuel, Israel pide a Dios que le coloquen un rey, quieren ser gobernados por un solo hombre, ¿sí? Ahí fue cuando Samuel siente tristeza y se aflige, porque estaban despreciando el pastoreo de Dios. Dios podía pastorear a Israel a través de un grupo de ancianos, en el sacerdocio, como los levitas, en la parte militar, que eran sus caudillos, los que iban adelante, y con los profetas. Estos tres grupos podían pastorear a Israel de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque entre todos cuidaban que la palabra del Señor y la obra de Dios fuera guardada. Es mucho más difícil corromper a un grupo y que todos se corrompan a que se corrompa un solo hombre con el poder. Entonces Israel estaba cansado de que fuera un grupo de gente la que los pastoreara y la que los cuidara, y prefirieron entonces un gobernante único al estilo de todas las naciones. Y entonces, cuando Samuel escucha la queja del pueblo que quería tener un solo rey, un solo pastor,
en la monarquía, él va al Señor en oración, lamentándose, triste, y Dios le dice: no te preocupes, Samuel, no te despreciaron a ti, sino que a mí me han despreciado. Entonces le dice: habla con ellos y diles lo que hará su rey con ellos. Dile que les va a quitar las tierras. Dile que les va a diezmar todo lo que produzcan de su trabajo. Dile que les va a diezmar sus hijos, que se va a llevar a sus varones para la guerra. Dile que a sus hijas se las va a llevar para que sean sus mujeres. Diles que van a quedar sin nada y que el rey se quedará con todo, porque eso es lo que hace un rey. A Israel no le importó y despreció el pastoreo. Después que el pueblo recibe el gobierno de un monarca, los profetas quedaron relegados, porque ahora el profeta estaba sujeto a la voluntad del rey. Ya el profeta no tenía la libertad que tenía antes para guiar al pueblo, para decirle qué hacer y qué no hacer, porque había una corona por encima de él, y la corona le daba al rey el poder de matar al profeta si no le caía bien. Y muchos profetas fueron asesinados por reyes, porque Israel lo quiso así. Tenemos el caso de todos los profetas que fueron asesinados, por ejemplo, durante el reinado de Acab, por mano de su mujer Jezabel. Muchos, miles de profetas, miles de profetas en Israel fueron asesinados cuando ellos eran los que pastoreaban Israel antes. Ahora la hegemonía estaba en la corona, y si a la mujer del rey no le gustaba el profeta, pues lo mandaba a matar. Los sacerdotes quedaron sujetos también y sometidos. La tribu de Leví quedó sujeta, sometida a la corona también. El regente quedó con toda la autoridad y con todo el poder para determinar lo que él le diera la gana. Y entonces los levitas dependían de que la corona les diera la provisión. Y entonces los levitas también se corrompieron para que el rey hiciera lo que quisiera, porque él era el rey, había que tenerlo contento. Entonces, en algún momento de la historia, siempre Dios mantuvo a su remanente, a sus profetas, quienes efectivamente hicieron lo que tenían que hacer: profetizar contra el rey, profetizar contra las malas praxis de los sacerdotes, profetizar contra las malas prácticas de los ancianos de Israel, y eso a la mayoría les costó la vida. Los profetas eran asesinados porque el rey no les gustaba lo que decían, o porque los sacerdotes no les gustaba lo que decían. Recordemos que esto sucedía porque el sacerdocio se enlazó y se comprometió con la corona. Entonces el sacerdocio no iba detrás del beneficio del reino de los cielos, sino detrás del beneficio de su rey, para que a su vez los beneficiaran a ellos. Allí fue donde el pastoreo que estos pastores hacían se vino al piso, se corrompió, porque ellos cambiaron la gloria de Dios por el bienestar financiero, el bienestar físico que les podía proporcionar un rey. Esa es la razón por la cual en el tiempo de los reyes los profetas eran perseguidos y andaban escondidos, porque los mataban. Entonces, finalmente, cuando los profetas son exterminados, porque fueron exterminados los profetas de Israel, no quedó ninguno. El último profeta fue Malaquías. Y cuando fueron finalmente exterminados, el pastoreo quedó en las manos de los sacerdotes. Pero ya se había corrompido tanto el sacerdocio levítico que se habían formado facciones en medio de los levitas. Se habían formado facciones y se habían formado escuelas de pensamiento religioso y teosófico y teológico, al punto que se dividieron en varios grupos. Uno de ellos son los fariseos, otro de ellos son los saduceos, que son el mismo clan con una rosca distinta. Entonces ellos comenzaron siendo los pastores de Israel. En el momento que el reino de Israel es destruido, se desaparecen y son expatriados, las tribus quedaron sin rey, quedaron entonces en las manos de estos clanes religiosos, saduceos y fariseos, que seguían siendo por herencia y por ley, seguían siendo los pastores de Israel. Ya no habían reyes, porque la era de los reyes se terminó, ¿sí? La era de los reyes acabó.
con el exilio a Babilonia y a Persia. Ahí se acabaron los reyes. No hubo más reyes sobre Israel. Que los profetas los exterminaron, no quedó ninguno. Y entonces los pastores que quedan encargados son los que habían sido puestos por Moisés, la descendencia de Aarón y de Leví. Ahí quedaron. Pero estaban corrompidos. Cuando Jesús viene, los pastores son los fariseos y son los escribas. Y por eso la palabra viene tan fuerte y tan contundente contra estos pastores, porque eran los que se encargaban de la guía de Israel. ¿Qué pasó después de Cristo? Cuando Cristo asciende, según lo dice Efesios capítulo 4, versículo 8, Él derramó su gracia y en ese derramamiento de la gracia impartió dones o regaló dones a la iglesia. Y uno de estos dones es el pastor. Este don ministerial que entrega Jesús, al igual que en el pasado, no se lo entrega a un solo hombre o a una sola persona, sino que lo distribuye y lo reparte a muchos, para que haya muchos pastores en la iglesia, para que haya muchos ancianos en la iglesia que sean los que gobiernen o que sean los que presidan o que sean los que guíen al pueblo a la verdad de Dios. Entonces, los pastores de Israel en el viejo pacto fueron establecidos por ley, y ya expliqué cuáles son estos pastores, pero los pastores del nuevo pacto en la gracia fueron llamados por el mismo Señor Jesús por su gracia. Las funciones son las mismas, pero son diferentes llamamientos. Entonces, creo que es lo que podría decir hasta ahora. Creo que con eso respondo a la pregunta de mi hermana Sandra. No sé si he sido lo suficientemente claro, mi hermana, si has quedado respondida tu pregunta. Me gustaría saber si tienes alguna otra inquietud adicional. Damos gracias a Dios. Wow, han estado interesantes las preguntas esta noche. Lo importante que hay que recordar es que por encima de todos los hombres el pastor verdadero se llama Jesús de Nazaret. Juan capítulo 10, verso, creo que es el versículo 15, dice que Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Entonces el pastor verdadero, el pastor de los pastores, es Jesús de Nazaret. Por eso está profetizado: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Capítulo 10. Verso 11. El 11. Sí. Yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas. Adelante, sí. El asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas, y el lobo las arrebata y las dispersa. Yo soy el buen pastor y conozco las mías y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿El 15 qué dice? Ese es el 15. Léelo de nuevo, por favor, el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, el buen pastor, gracias, el buen pastor es Jesús. Los seres humanos que recibimos de parte de Dios la gracia para pastorear, solamente somos asalariados. Realmente somos pastores asalariados porque las ovejas no son nuestras. Somos asalariados porque nos están pagando. Claro. Somos los obreros a los que el Señor llamó a trabajar y nos va a pagar un denario. Entonces, somos asalariados. El ser pastor asalariado no es malo desde ese punto de vista. Hay gente que dice: no, yo no soy un pastor asalariado. Pues sí, todos los seres humanos somos pastores asalariados. La diferencia entre eso y los vividores es grande. Ser pastor asalariado es ser un pastor que está sirviéndole a Dios por la paga que Dios le va a dar. Ser un pastor vividor es aquel que... ¿Qué puedo decir ahí? Es aquel que se encarga de cuidar la iglesia, sea que Dios lo llame o no, pues se mete ahí en el negocio a cuidar a la iglesia para sacar provecho financiero. Entonces,
Son dos cosas distintas, pero todos los seres humanos, los que le servimos a Dios de corazón, los que Dios nos llamó, le servimos por una paga que Él nos ofreció. Y ahí está, eso está en Lucas, ¿no? Él dice que vayamos a trabajar a su viña y Él nos pagará un denario al final del día. Entonces somos asalariados porque nos están pagando. A mí me pagan por servirle al Señor. Dios me paga por servirle a Él. Dios me paga por pastorear. Dios me paga. Él me recompensa. Él me da. Él me da. Y me ha dado la salvación, que es la paga más excelente por todas, por encima de todas. Pero el que no es asalariado, es decir, el que es el dueño de las ovejas, es el único que puede dar la vida por ellas. Y ese es Jesús de Nazaret. Es el único que tiene esa potestad y esa, digamos, esa preeminencia de ser el pastor de todos los pastores. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud adicional, si quieran saber algo más o tengan alguna duda. Creo que ya la pregunta de mi hermana Sandra quedó respondida. Y la pregunta que hizo mi hermano Wilman Cera también está respondida. Y al parecer no hay más preguntas. Al parecer no hay más preguntas. No veo más preguntas aquí que me hayan escrito. Un saludo especial para mi hermana Virginia Banquet, que ya está en sintonía. Para Alcira Lidueña también. Mamita, bendiciones. Cordial saludo. Vamos a ver quién más por aquí. Elkin de Jesús de Santa Marta también. Bueno, hay varias preguntas, no las había mirado. Voy a seguir entonces con la siguiente pregunta que está aquí. Alex Pérez. Alex Pérez pregunta: fuera de contexto, María Magdalena, ¿hay pruebas o algún escrito si el Señor le dio el mismo don de los apóstoles? Si hay algún que hable de ella o no. No entiendo la pregunta, hermano Alex. Si la puedes volver a escribir, por favor, si puedes volver a escribir la pregunta, hermano Alex, para poderla comprender, porque no sé por dónde agarrarla ni qué responderte. Por favor, vuelve a hacer la pregunta, Alex, que sea clara lo que me estás preguntando para poderte responder. Voy a seguir con la siguiente pregunta. De hermana Alcira, dice: entonces, pensando ahora en esta explicación, cuando dice Dios a David que no faltaría rey sobre su trono. Sí. Bueno, me imagino que es porque estoy diciendo que la era de los reyes se acabó. Sí, la era de los reyes se acabó, claro. Eso es, históricamente ya está demostrado, eso no hay nada que decir. Los últimos reyes se murieron, se acabaron, fueron expatriados, fueron exiliados, fueron llevados cautivos a Persia, a Siria, a Babilonia, y a partir de allí estuvieron bajo el poderío del imperio babilónico. Luego se levantó Artajerjes y arrasó el mundo entero y conquistó incluso a Babilonia, y todos quedaron en manos de Persia. Luego se levantó, ¿cómo se llama el otro? Alejandro Magno, y se levantó y revoloteó el mundo, lo destruyó, lo arrasó, conquistó Persia, y entonces los israelitas quedaron sin rey otra vez, en las manos de Grecia, y estuvieron bajo el sometimiento del imperio griego por siglos, 3 siglos aproximadamente. Y luego se levantó Roma y destruyó a Grecia y arrebató con todo eso, lo acabó, y entonces los judíos quedaron en manos de Roma. Allí, 200 años casi después de que Roma está en el poder, nace Jesús, y entonces ese es el rey. Tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús es el rey, el único rey que tiene Israel hoy por hoy. Es el único que siempre ha existido y el único que siempre ha tenido. La promesa que Dios le hace a David, diciéndole que nunca faltará quien se siente en su trono, se la cumple el Señor cuando coloca a su hijo como rey. Porque del linaje de David viene el Mesías. Entonces, el Mesías es, una vez que nació y se proclama rey en Israel, Israel lo proclamó rey. Si usted no se acuerda, Israel dijo que él era su rey.
¿Cuándo fue eso, pastor? Rey de los judíos. Cuando entró a Jerusalén y todos salieron con ramos, con ¿qué? Palmas, y dijeron: Hosana, Hosana al hijo de David. Hosana significa viva el rey. Larga vida al rey, al hijo de David. El día que Jesús entra montado en un burrito a Jerusalén, que fue la última semana que él vivió en la tierra, ese día cuando él entró, ese domingo, ese primer día de la semana que él entra en su burrito, ese día todo Israel y los niños y los ancianos, a excepción de los pastores, pero todos ese día lo declararon y lo proclamaron rey sobre Israel. 4 días después lo mataron, pero resucitó. Entonces, y es el rey hasta hoy, que ahora que Israel no lo reconoce, ese es el problema de ellos, pero el que crean en él o no, no hace la diferencia, él es el rey de Israel. Entonces, por eso Jesús, el Señor, le dice a David que siempre habrá un descendiente suyo en el trono. ¿Por qué? Porque precisamente el Eterno está ahí. Pero hubo un momento en que dejaron de haber reyes. Pero los reyes humanos no existieron. Se acabaron cuando los arrancaron, cuando se los llevaron a Babilonia, cuando destruyeron Israel. No hubo más reyes después de ahí. Por eso entonces sí dejó de haber reyes Sí. en el trono de David. Reyes humanos dejaron de existir porque se acabaron. Pero la promesa fue que de su descendencia nunca faltaría rey en Israel. Entonces, como le digo, Dios cumple, porque en el momento que Israel se establece otra vez, viene el Señor. O sea, como que sí dejó de haber, pero no se extinguió. No, Sí. porque el linaje continuó. Ujú. El linaje continuó, de su descendencia hay rey en Israel. Bueno, espero haber respondido a tu pregunta, Damita. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta aquí en los comentarios. Manuel Elkin pregunta. Elkin de Jesús. Amado pastor, buenas noches. Una pregunta. En 1 Corintios capítulo 15, verso 5, nos dice que el Señor se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Se refiere a los 12 apóstoles? Y si es así, para ese entonces Judas no se había suicidado. O sea que serían 11. Por favor, despéjeme la duda. Gracias. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Pedro. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Vamos a leer desde el 3. Desde el 3. Porque 13. primera... Sí, no, desde el 3, desde el 13. 15, 13. Estoy leyendo el 5. Ok, yo leí mal. 13, 5, yo pensaba que era 15, 13. 13, sí, desde el 3, por favor. 13.5 o 15.5. 15.5. 15, 5, entonces va a ir 13. Sí. Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Sí. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen. Bueno, gracias Manuel Kim por tu pregunta, también interesante, unas preguntas muy buenas esta noche. Aquí el apóstol Pablo está refiriendo el evento, el acontecimiento de la manifestación visible de Jesús. Dice la escritura en Hechos capítulo 1, versículo 3, 4 y 5, de que por más de 40 días Jesús demostró con pruebas indubitables su eterno poder y deidad apareciéndose en las personas. Mateo capítulo 27, versículo 53 en adelante, Mateo 27, 53, dice que el día que Jesús resucitó, las tumbas de muchos santos fueron abiertas y fueron vistos por muchos en la ciudad. Entonces, la resurrección de Cristo vino acompañada con la manifestación de la resurrección de muchos que habían muerto con su fe y su esperanza puesta en el Señor, en el Mesías. Pero resulta que el día de la resurrección,
ahí estaba, quien lo vio resucitado fue María Magdalena, fue la que lo vio resucitado, pero Pedro no lo vio. Eso es lo que está en Juan capítulo 20. Pedro no lo vio. Pedro y Juan llegaron corriendo después que María Magdalena lo había visto, y ellos vinieron a ver para ver si era verdad, y cuando entraron a la tumba no lo vieron. Ya no estaba ahí, ellos hablaron fue con ángeles. Eso es lo que relata el Evangelio de Juan. El apóstol Pablo está narrando entonces un acontecimiento desde una perspectiva de un observador, de algo que él se enteró, que le habían comentado, y efectivamente, en el momento que el apóstol Pablo dice que se le apareció a Cefas, bíblicamente no hay una referencia de una aparición exclusivamente a Pedro. En el Evangelio de Juan no aparece donde Jesús se le haya aparecido exclusivamente a Pedro. No está, no aparece. En el capítulo 21 de Juan sí habla de que Jesús llamó a Pedro que estaba pescando, y podría yo asumir que Pedro, perdón, que Pablo se está refiriendo a ese evento cuando se le apareció a Pedro. Eso está en Juan capítulo 21. Se le aparece a Pedro y es cuando le habla y le dice: ¿tú me amas, Pedro? ¿Me amas? Le hace la pregunta por 3 veces. En ese momento yo podría o puedo asumir de que el apóstol Pablo se refiere a ese momento cuando se le apareció o cuando se le manifestó a Pedro, porque Pedro no lo había visto. Podría decir que podría asumir que se refiere a ese evento. Ahora bien, Judas ya está muerto. Judas se mató antes de que Jesús resucitara. Entonces no pudo aparecerse a los 12 apóstoles originales. No se les pudo aparecer. La segunda cosa que podría decir aquí, o que podría inferir, la segunda deducción que podría sacar de por qué dice que se le apareció a Pedro y luego a los 12, es que cuando se le aparece a Pedro, se le aparece solo a él, o habla con él algo específico, y luego habla con Pedro y los otros 11 ya como grupo. Se le apareció a él y luego a los 12 con Pedro incluido. Podría también asumir que el apóstol Pablo está sacando la cuenta así. Cuando él se encuentra con ellos en el aposento alto, donde estaban ellos encerrados, dice la escritura que estaba Tomás. Bueno, la primera vez Tomás no estaba, pero después sí. Y ahí estaban, pues, los 11 estaban ahí y bueno, ahí conversaron. El apóstol Juan seguro se refería a los apóstoles originales, a los que Jesús había específicamente llamado como apóstoles en vida y que había comisionado como apóstoles de los que andaban con él, de los más cercanos en vida. Sin embargo, hay que aclarar, hermano Elkin también, que ellos no eran los únicos apóstoles. De hecho, cuando Jesús se fue, había más de 72 apóstoles a los que Jesús ya había comisionado por 2 oportunidades a ir a las naciones. Vayan en pareja, de 2 en 2. ¿Sí o no? Mandó de 2 en 2, 36 parejas. 72 apóstoles envió en vida. Luego mandó 72 otra vez. Curiosamente, desde Génesis capítulo 5 hasta el momento en el que Jesús envía a estos grupos de apóstoles, hay un listado de naciones que conformaban el mundo antiguo y son exactamente 72. Usted puede leer el listado en Génesis capítulo 5 si tiene curiosidad y quiere saber un poco más de las naciones del mundo antiguo. Génesis capítulo 5, 72 naciones en total hay. Y esos son los 72 apóstoles que él envía. Él los envía en vida y luego volvió y los envió. Entonces, cuando se refiere a los 12 apóstoles, este es un escrito mucho más tardío de los evangelios, mucho más tardío de Hechos de los Apóstoles, que se escribió posteriormente. Creo que el apóstol Pablo, por causa de esa carta tardía a los Corintios, le está explicando de que se aparece a Pedro y a los 12, ¿sí? A Pedro y a los 12, y cuenta 12 porque él está dando por entendido que Matías ya era un apóstol también, ¿sí? Porque Matías era apóstol antes de que lo escogieran. ¿Cómo así? A él no lo escogieron en Hechos capítulo 2, pues no.
A él nadie lo llamó apóstol, fue Jesús el que lo comisionó como apóstol en vida. Entonces, ¿quiénes eran los apóstoles ahí? Pues estaba los 11 que ya quedaron vivos, tachemos a Judas, y habían 60 más. Habían 60 apóstoles aparte, es lo que dice la Biblia. Estaban los 60 que eran del equipo total del grupo apostólico, 12 que eran los que andaban con él, que fueron los que Jesús llamó, digámoslo de esta forma, como los jefes de los equipos de apostolado por cada tribu. Así como Moisés nombró un anciano por cada tribu, y habían 72. No, van 70. Ay, Moisés y Aarón no lo va a dar. Eran 72. Sume bien. Eran 72 ancianos los que gobernaban sobre Israel en el desierto. Y entonces el Señor, cumpliendo esa ley, nombra 72 apóstoles también. Habían 60 que eran los que estaban, digamos, eran parte del equipo, pero habían 12 que eran los que estaban al frente de cada uno de los oficios en las tribus de Israel. Uno de ellos era Judas. Judas se quita porque se suicida, y el Salmo dice: otro tome tu oficio. Otro tome tu oficio. Otro tome tu oficio. Eso hay que repetirlo, porque otro tome tu oficio. La palabra no está diciendo otro tome tu ministerio, es diciendo otro tome tu oficio. Son dos cosas distintas, porque todos tenían el ministerio. Habían 60 apóstoles, aparte de los 12. Habían 60 apóstoles comisionados por Cristo en el apostolado, pero no todos tenían el oficio de estar al frente de las tribus de Israel. Eran solamente 12 encargados. Ya entendiendo esto, el apóstol Pedro, en la guía del Espíritu Santo, echó suertes sobre los 60. ¿Cuál era la condición? ¿Qué era lo que se necesitaba? Se necesitaba un apóstol que tomara el oficio que había dejado Judas vacante, el empleo de Judas vacante. Entonces necesitaban a un apóstol que pudiera encargarse. Pedro no tiene el poder para entregar ministerios. Ese ministerio solamente lo puede entregar Jesucristo, bendito sea el Señor. Entonces Pedro no puede llamar a nadie apóstol, él no tiene ese poder, esa facultad. Entonces él dijo: necesitamos a un apóstol que se encargue de las ocupaciones de Judas, y una de ellas era el llevar la bolsa de la ofrenda y de contabilizar el dinero. Necesitamos un apóstol que se encargue de esto, pero la condición es que haya estado con nosotros desde el primer día, que Jesús lo haya conocido, que Jesús lo haya llamado, que haya sido testigo de su muerte y de su resurrección, hasta que esté con nosotros hasta hoy. Entre esos habían 60, pues, y entre los 60 echaron suertes, y las suertes que hallaron entre los que cumplían, pues de los 60 que estaban comisionados, de los que cumplían con todo este cúmulo de condiciones, eran solamente José y Matías. Seguro que los otros no fueron llamados desde el principio del ministerio de Jesús. Seguramente Jesús los llamó durante sus tiempos posteriores, hasta la última semana. Pero los únicos que estaban con ellos desde el principio, ergo eran discípulos de Juan el Bautista, tenían que ser discípulos de Juan el Bautista para que pudieran haber estado desde el principio del ministerio, cuando Juan les dijo: este es el Cordero, síganlo a él. Entonces tenían que haber sido seguramente discípulos de Juan. Solamente estaban, reitero, Matías y José. Entonces, siendo apóstoles ambos, necesitaban saber cuál era el que se iba a encargar del oficio de Judas. Echaron suertes y cayó sobre Matías. Allí se completan los 12. Y entonces entiendo que Pablo, en una carta tardía a los Corintios, está dando por entendido de que Matías ya era apóstol, y en el momento que Jesús se les manifestó, pues Matías estaba ahí también en el cuento, pero también era apóstol de los 12 una vez que fue establecido en el oficio de Judas Iscariote. Esa es mi respuesta, mi hermano Elkin. Si quedó clara, por favor, coméntame. Si quedó alguna inquietud, alguna duda, coméntame también para ver si tenemos algún minuto para poderla responder. Ya se nos acabó el tiempo también, ya son las 9 de la noche ya casi. Voy a mirar si hay alguna otra pregunta. Bueno, aquí tenemos otra pregunta del hermano Wilman que quedó pendiente. Bueno, no son preguntas, son las citas. Vamos a mirar Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. De los milagros que no se hacen en el nombre de Jesús. Yo creo que esa es la pregunta.
Hechos capítulo 14, verso 8 al 10. Vamos a ver qué dice. Hechos 14 del 8 al 10. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies. Era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Ok, y ahora vamos a la otra cita. Hechos 9, del 40 al 43. Tiene que ser el milagro de Pablo cuando se le caen las escamas de los ojos. Hechos 9, del 40 al Entonces 43. Pedro, sacando afuera a todos y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva, y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope con cierto Simón curtidor. Bueno, la respuesta es la misma, mi hermano Wilman. Una cosa es hacer una petición a Dios, pedirle algo al Señor, y la petición siempre se va a hacer en el nombre de Jesús. Y otra cosa es dar una palabra profética por el don de fe, o si la persona es profeta, da la palabra profética, no tiene que decir en el nombre de Jesús. A menos que quiera demostrar o que quiera dejar por sentado que es para la gloria de Dios que lo está haciendo. Tenemos el caso en Hechos capítulo 3 de Juan y Pedro, que van al templo de la Hermosa en la hora de la oración, y hay un paralítico allí y le dice: míranos. Y el paralítico se los queda mirando fijamente, esperando recibir de ellos alguna cosa, y Pedro y Juan le dicen: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En ese momento ellos le están dando una palabra profética, pero dicen en el nombre de Jesús de Nazaret porque están en la sinagoga, están en el templo, y quieren que el milagro sea notorio y que se sepa que fue por el poder de Cristo Jesús. Esto es una cosa, no es una petición. Si usted mira este pasaje, ellos no le pidieron a Dios que lo sanara. No es una petición: ay Señor, sánalo en el nombre de Jesús. No, no lo están pidiendo. Ellos lo miran y le dan una palabra profética: levántate ahora, en el nombre de Jesucristo. Y lo único que hacen decir en el nombre de Jesús es para que quedara el testimonio, y que cuando le preguntaran a él que por qué, dijera que fue por el nombre de Jesús, porque ese era el propósito. Que reconocieran a Jesús como el autor y el consumador de la fe. Tenemos el caso de Pablo, de la persona que está en Listra, que lo levanta por la palabra profética, también lo hace que se ponga en pie. Y tenemos el otro caso, ¿cuál fue el otro? De la chica que murió. Ya el apóstol Pedro, con la palabra y la autoridad apostólica y profética, le dice: levántate. Ese está con toda la iglesia. Me imagino que debe ser también para cuando las personas no son creyentes. Exacto, a eso voy. Está con toda la iglesia está reunida. Él da la palabra profética. Decir en el nombre de Jesús es una redundancia, porque toda la iglesia sabe quién es Pedro, toda la iglesia cree en Jesús, toda la iglesia sabe que esto se hace en el nombre de Jesús, en su autoridad. No tenía necesidad de decirlo, es una palabra profética: levántate, ya, listo, ya está hecho. Eso es por la palabra profética. Hay otro aspecto que no quise mencionar al principio de la respuesta cuando comenzamos, hermano Wilman, porque hay otro aspecto del uso del nombre de Jesús, y es que las personas piensan que los milagros van a suceder si se dice la palabra mágica en el nombre de Jesús. Como abracadabra, sí. Vamos a decir abracadabra y sucede. No, es decir en el nombre de Jesús no hace la diferencia. Sea evangélico o sea ateo, decir en el nombre de Jesús o orar en el nombre de Jesús diciendo la frase mágica, eso no va a funcionar, eso no sirve de nada. El nombre de Jesús es solamente una etiqueta de autoridad. Cuando yo digo oro al Padre en el nombre de Jesús, quiero decir, estoy pidiéndole al Señor por la autoridad que Jesús me dio para hacerlo.
Estoy predicando el Evangelio en el nombre de Jesús, es decir, predico por la autoridad que recibí de Cristo para hacerlo. Bautizo en el nombre de Jesús porque lo puedo hacer porque tengo la autoridad. Cuando Él me dijo, ve y bautiza a todos en mi nombre, Él me da la autoridad para bautizar. Entonces, no es decir las palabras, es haber sido revestido y haber sido enviado en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, para poder hacer estas cosas. Reitero, cuando es una palabra profética de juicio o de levantamiento, no se necesita decir en el nombre de Jesús. Cuando la iglesia está reunida y hay una palabra profética en medio de la iglesia, no necesita decir en el nombre de Jesús. Pero se prefiere hacer siempre para que haya un testimonio, sobre todo si las personas que están son incrédulas. Es preferible decir, levántate en el nombre de Jesús o recibe la sanidad en el nombre de Jesús para que el nombre de Jesús sea proclamado victorioso. Pero no es obligatorio, reitero, cuando es una palabra profética, cuando estoy con la iglesia reunido, y si es necesario, cuando le estoy pidiendo a Dios algo. Pídeselo en el nombre de Jesús, con la aclaración que pedirle a Dios en el nombre de Jesús no es decir las palabras mágicas. Pedirle a Dios en el nombre de Jesús es acercarme al Padre sabiendo que tengo la autoridad de su Hijo que me permite, por la fe, llegar hasta el trono de la gracia. Eso es todo. Creo que se nos acabó el tiempo y las preguntas hoy se nos acabaron. Creo que no hay más por aquí. Bueno, tengo una pregunta aquí de Arturo de los Ríos. Arturo de los Ríos está preguntando, buenas pastor, ¿a quién se refiere en Apocalipsis 13:18 el 666? Vamos a mirar qué dice Apocalipsis 13:18. Yo creo que tenemos tiempo de responder esa. Para no dejar esta pendiente. Creo que es la única que nos quedó pendiente hoy. Apocalipsis 13:18. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. ¿A quién se refiere? Pues la Biblia dice que a la bestia. Vamos a leerlo nuevamente. Está interesante eso. Aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre. Su número es 666. Una de las cosas que me llama mucho la atención, y durante todos los años, yo creo que tengo como unos 33, 34 años leyendo el Apocalipsis. Algo que me llama mucho la atención es que todo el mundo cree que el 666 es el nombre del anticristo. ¿Cierto? No, que el 666 es la marca del anticristo. Todo el mundo piensa eso. Pero la Biblia dice que es la marca de ¿quién? ¿El nombre de quién? De la bestia. De la bestia. Y la bestia no es el anticristo. ¿A qué se refiere ahí el 666? Pues el número es un número de hombre, el número 6 es número de hombre, por eso el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en el día sexto, o en el sexto día. Y el hecho de que aparezca una tríada de seises, el número 3 en la numerología bíblica o en la gematría bíblica, se refiere a lo completo, a lo enteramente acabado. Como decir, en nuestro espacio tridimensional no existe una figura geométrica sino con 3 dimensiones. La primera figura geométrica es el triángulo, no existe otra antes. ¿Sí? Tenemos el punto y la línea y luego el triángulo. El triángulo es la primera figura geométrica porque el 3 es el que permite la esencia y la sustancia palpable, tangible. El 3 representa en la numerología bíblica lo completo, lo acabado. Entonces, 3 seises, esa trilogía de los seises, se refiere a la sabiduría o a la capacidad del ser humano en su máxima expresión. Por eso dice la Escritura que la sabiduría se aumentará para el fin de los días, porque la ciencia aumentará a tal punto que llegará la humanidad, la raza humana, llegará a creer y a sentir que no necesitan a Dios para nada porque tendrán toda la sabiduría en sus manos. No me extrañaría que mañana digan que han acabado con la muerte y que pueden hacer a las personas inmortales.
no me extrañaría que encuentren una cura para la muerte, para cualquier enfermedad, porque eso es lo último que hace falta. En el momento que el ser humano sea capaz de vencer la muerte por sus propios medios, por la ciencia, son dioses, literalmente se sentirán dioses. El 666 hace referencia a esa cúspide de la sabiduría humana que se manifestará para el tiempo del fin y que por obvias razones, que no voy a profundizar en ellas ahora, esto va a aplicar para el sistema financiero, para el sistema político, para el sistema religioso, porque va a ser la unidad de todo el conocimiento humano en su máxima expresión de sabiduría. Seguramente el humanismo tomará gran fuerza en los futuros años, al punto en el que la sabiduría humana desechará finalmente la fe de Dios, para que se cumpla lo que dijo el Señor cuando hace la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lo más probable es que no, porque habrá tanta capacidad de sabiduría y de conocimiento humano manifestándose en la bestia en el 666, que creer en Dios será no importante, no necesario. Solamente los que Dios haya guardado y preservado y reservado para ese tiempo, para que sigan creyendo en Él por el don de la fe, podrán permanecer firmes en la presencia del Señor. Por eso la Escritura dice en Mateo que si aquellos días por causa de los escogidos no fueran acortados, ninguno se salvaría. Entonces, mi hermano, creo que con esto respondo tu pregunta. ¿Hay un nombre? No hay un nombre, porque no es un ser humano, no es una persona. La bestia no es una persona, la bestia no es un gobernante, la bestia es un sistema. Es un conjunto de organizaciones y de cosas que alcanzarán su máximo potencial y esplendor en los años próximos, en los años venideros, y le dará cuenta, sí, al anticristo, porque serán siervos del anticristo, para que él pueda hacer su cometido en la tierra. Nos damos gracias al Señor por este tiempo de bendición que hemos tenido, compartido con todos. Gracias por sus preguntas, gracias por estar allí. No te olvides, etiqueta a un amigo, compártelo esto con las personas que tú quieras. Y recuerda que tenemos el canal en YouTube. El canal de YouTube se llama De Frente, la Biblia dice. La Biblia dice, se llama el canal en YouTube. Búscalo, te voy a escribir ahorita aquí mismo el canal para que, aquí abajo son los comentarios, te voy a escribir el nombre del canal para que vayas al canal, te suscribas, toques la campanita, activa las notificaciones para que puedas ver todos los videos que vamos a estar subiendo durante la semana. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con la ayuda de Dios nos volveremos a ver el próximo sábado en De Frente a la Biblia. Chao, chao.